buenos días. Es un gusto verles una vez más esta mañana. Vamos a comenzar con una canción y les invito a ponerse de pie. Nuestros hermanos que nos miran en Facebook, les damos bienvenida también esta mañana. Y hoy es un día especial. ¿Saben que hoy es domingo de Pentecostés? ¿Alguien sabía eso? ¿No? Y si no sabían sobre eso, pues hoy vamos a meditar sobre el Pentecostés. Van a decir, ¿y eso con qué se come, verdad? Bueno, hoy vamos a hablar de eso. Vamos a ver qué es lo que significa, de qué se trata, por qué celebramos este día con este énfasis de Pentecostés. Y básicamente recordamos la venida del Espíritu Santo a este grupo de discípulos que buscaba la presencia de Dios, ¿verdad? Y eso es lo que sucedió el día de Pentecostés. Y con eso en mente vamos a pedirle al Espíritu Santo esta mañana, ¿verdad? Que Él venga, que descienda sobre nuestras vidas, sabiendo que Él está aquí con nosotros, ¿verdad? Amén. Creemos que la presencia de Dios está con nosotros esta mañana. Este tiempo de oración para ti, Dios,
que sea alabanza para ti, Señor. Recíbela, Señor. Olvídate de nuestras culpas y recibe esta oración, mi Dios bendito, que es para ti, para tu honor, para tu alabanza, Señor. Gloria a ti, Señor. Sigamos orando, hermanos. Gloria a ti. Vengamos, ¿verdad?, a buscar de la presencia de Dios esta mañana. Y qué gozo es poder recibir, ¿verdad?, saber que el Señor está con nosotros, ¿verdad? Amén. Como dice esta canción, todos los temores se van, ¿verdad?, cuando reconocemos que Dios está con nosotros. En Él descansamos, en Él recibimos nuestra fortaleza, de Él recibimos ayuda, y por eso clamamos a Él, ¿verdad? Por eso le agradecemos y le damos alabanza. Yeah.
¿verdad? Y una de las cosas que hacemos, no sé usted, pero cuando podemos ver el poder de Dios, cuando vemos a Dios en su poder, en su trono, en su majestad, al igual que Isaías, ¿verdad? Nuestra reacción es humillarnos delante de Dios, ¿verdad? Rendirnos delante de Él y ver la grandeza de Dios y decir, ¿quién soy yo, verdad? Pero el Señor nos ama, nos alcanza, se acerca a nosotros para buscar una relación personal con nosotros. Siempre nos confronta con una respuesta, y espero que esta mañana nuestro deseo es abrir nuestro corazón al Señor, que Él tome nuestras vidas, ¿verdad? Que Él sea Señor sobre nosotros, sobre nuestra voluntad, pensamientos, acciones, ¿verdad? Que Él gobierne sobre nosotros. Vamos a ponernos a su disposición, ¿verdad? Y vamos a decirle, tómame, Señor. ¿Verdad? Que el Señor tome nuestras vidas. Puedes dar aplausos al Señor esta mañana. Y pedimos al Señor, ¿verdad?, que abra los cielos, que derrame su poder sobre nosotros. Esta mañana tenemos el privilegio de tener a Sixto con nosotros, que nos dirige en esta canción.
Gloria a Dios. Vamos a decirle al Señor, ven, Espíritu, ven. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Señor, te quiero conocer. Señor, te quiero conocer. Ese sea nuestro deseo, nuestra oración esta mañana, ¿verdad? De conocer al Señor, de acercarnos a Él, de ser llenos de su presencia, de su Espíritu en nuestras vidas. No se sienten todavía, quisiera venir al Señor con una oración, ¿verdad? Y para darle gracias a Dios por su iglesia, por las ofrendas, pero también por los que cumplen años. Yo sé que mamá de María Calife está cumpliendo años y Nieto Aarón cumplió wow, primer añito. sí, gracias a Dios. Vamos a orar por Aarón y no sé quién más, si alguien nomás tiene
No tengo, creo, no tengo yo recordé a alguien más, pero vamos a orar por la mamá de María Calife, ¿cómo se llama su mamá? Cira. También, hermanos, hay también peticiones, ¿verdad? Vamos a orar por ustedes. También tengo especial petición esta mañana a la iglesia de donde yo crecí, ¿verdad? La iglesia del Nazareno en México. Tenemos nuestro grupo de amigos y la mamá de uno de nuestros jóvenes murió esta semana. Y el papá de otro de los muchachos, ¿verdad? La verdad no sé la causa. El COVID está muy duro también ahorita en México y no sé si tiene que ver con eso, pero dos de los papás de mis amigos murieron esta semana. El papá de uno de los jóvenes, y bueno, digo jóvenes, ya estamos viejos, pero nuestro grupo de jóvenes de ese entonces, y también el papá de otra de las muchachas fallecieron esta semana. Y vamos a poner en las manos de Dios, ¿verdad? A la familia Galicia y también a la familia Casares, que son los que perdieron a sus padres. Y no sé si hay alguien que tiene otra petición también hoy. Vamos a pedir, Señor, por Alicia, ¿verdad? Sí, siempre seguimos pidiendo por ella. El Señor obre, ¿verdad? Que tenga misericordia y que obre en la vida de Alicia, ¿verdad? Así que vamos a poner estas peticiones en las manos de Dios. Así como estamos, vamos a orar. Señor Jesús, nos acercamos a tu presencia, Señor, en esta hora. Señor, hemos venido delante de ti con nuestras canciones, reconociendo tu poder, Señor, reconociendo que en ti, Señor, encontramos, Señor, auxilio, ayuda, Señor, dependencia, Señor, que eres tú quien nos llena, Señor, que eres tú quien nos consuelas, que nos fortalece, que nos da libertad, Señor. Y en esta hora, Padre, con esa confianza, Señor, delante de ti, que eres poderoso, Señor, venimos para ponerte en tus manos nuestras vidas, Señor, nuestras necesidades. Te pedimos, Señor, por mi hermana Lidia, Señor, por su propia salud, Señor, y también la de su hermana Alicia, Señor. Conoce, Señor, cómo Alicia ha estado batallando todo este tiempo, Señor, con la enfermedad. Te pedimos, Señor Jesús, que seas tú que tengas misericordia, que muestres tu poder, Señor, en su cuerpo, Padre, y toques, Señor, su vida, y trae, Señor, sanidad, trae salud, Señor, en esta hora, Padre. La ponemos en tus manos, Señor. Sé tú, Señor, que obres de una manera poderosa en su vida, Señor. Siempre nos recordamos también de Delia, Señor, que tú obres en su vida, Señor, le ayudes cada día, Señor. Y cada uno de mis hermanos, Señor, que a lo mejor no estamos, Señor, conscientes en este momento, pero que están pidiendo por sanidad, los ponemos en tus manos para que seas tú quien obres, Padre, en sus vidas, Señor, escuchando su oración, su petición de sanidad, Señor, o cualquier otro problema, Señor, en la familia, Señor, con las finanzas, Padre. Te pedimos que seas tú, Señor, quien obres, Padre, quien provea, Señor, quien traigas paz, gozo y armonía, Señor, en nuestra casa. Padre Celestial, que tú reines, Señor, en nuestra vida, Señor, trayendo sanidad, salud, Señor, paz, gozo, Señor, en nuestras vidas. Señor, ponemos a tu pueblo en tus manos, Señor, y te rogamos que seas tú proveyendo, Señor, y dando, Señor, solución a cada necesidad, Padre, que estamos atravesando, Señor. Queremos darte gracias, Señor, también por las vidas de mis hermanos, Señor. Te damos gracias por Cira, Señor, que le has concedido, Señor, un año más de vida, Señor. Esta semana te pedimos, Padre, que tú sigas bendiciéndola, Señor, que le sigas ayudando, prosperando, Señor, que le puedas guardar, Señor, en todo tiempo, Padre, y que le ayude, Señor, para que ella pueda siempre agradecerte, Señor, y buscar de ti cada día su vida, Señor. La ponemos en tus manos en esta hora, Señor, y te rogamos que seas tú, Señor, bendiciéndola, Señor, y guardándola, Señor, en todo tiempo, Padre. Te damos gracias por las ofrendas, Señor, que tu pueblo ha traído esta semana, Señor. Ya sea, Señor, por aquellos que dan en línea, Señor, los que han traído sus ofrendas, Señor, aquí al santuario. Te pedimos que tú seas bendiciéndoles, Señor, proveyéndoles para todo lo que necesitan, Señor, y que siempre traigamos, Señor, nuestra ofrenda con un corazón agradecido, Señor, para honrarte y glorificarte a ti, Señor. Queremos también poner en tus manos, Señor, a la familia Galicia, Señor, allá en México, Señor, y los hijos que están aquí en Estados Unidos. Te pedimos, Padre, por consuelo en este tiempo, Señor, de dolor, por la pérdida de su mamá, Señor. Te pedimos que tú traigas fortaleza, Señor, a sus vidas, y que traigas el consuelo que solamente tú puedes dar, Señor, en este tiempo difícil. También te pedimos por la familia Cázares, Señor, también por la pérdida, Señor, de su papá, Señor. Te pedimos que tú, Señor, traigas fortaleza a sus vidas, Señor, y traigas
Señor, consuelo, Padre, que tú, Señor, puedas tocar sus corazones y que ellos puedan saber que tú estás con ellos en este tiempo difícil, Padre. Los ponemos en tus manos, Señor, y te pedimos, Señor, tu obra, Señor, maravillosa en sus vidas en este tiempo difícil. Gracias te damos por tu pueblo aquí esta mañana, Señor. Abre nuestro corazón, nuestros oídos, Señor, para escuchar tu palabra, Señor, y permite que tu Espíritu Santo, Señor, pueda obrar en nuestras vidas esta mañana, Señor, transformando, cambiando, renovando, Señor, nuestras fuerzas, nuestro ánimo, nuestra pasión, nuestro amor por ti, Señor, y que al salir de este lugar podamos salir con gozo, Señor, salir, Señor, con ánimo y con el poder tuyo para testificar tu palabra, Señor. Te lo pedimos en esta hora y te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Tenemos una lectura esta mañana en la palabra de Dios. Si tienen su Biblia, vamos a leer en Hechos capítulo 2, versículo 1 al 13. Mi hermana Taylor nos va a Buenos días, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Hechos. Hechos 2. ¿Ya lo tienen, hermanos? ¿Sí? ¿Podemos ponernos de pie para leer las Escrituras? En el nombre del Señor. Hechos 2 del 1 al 13. Amén. Bueno, no puedo agarrar la Biblia y el micrófono. Vamos a leer. La venida del Espíritu Santo. Y cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual, cuando llenó toda la casa, todos estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar con su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua, en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en la Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frígida y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Esta es palabra del Señor. Gracias, hermana. ¿Pueden sentarse? Y antes de comenzar, quiero saludar a Giovanni, que está en Facebook, a Delia, que son los que han dado like y han comentado nuestro servicio. Les saludamos, ¿verdad?, esta mañana y nos gozamos de poder adorar al Señor juntos. Y también hoy tenemos a Rafaela una vez más con nosotros. Nos da gusto verle. Vamos a darle un aplauso. Qué bueno que está con nosotros. Y Leticia una vez más, como es la tercera, cuarta, quinta vez que está con nosotros, ya es de la casa. Así que también pues les agradezco, ¿verdad?, cada uno de ustedes por su trabajo. Tenemos a Vianey, a Raúl, que nos están ayudando a la entrada. Y al final también el servicio, Arna con el programa, nuestros músicos, ¿verdad?, nuestro técnico de la tecnología ahí en los controles también. Y gracias por su trabajo, ¿verdad? Una persona no puede hacer todo, gracias por cada uno de ustedes involucrarse
en el trabajo de nuestra iglesia, y todos, ¿verdad?, por apoyar de una manera o de otra nuestro trabajo aquí en la iglesia. Pues Dios nos ha llamado a todos, ¿verdad?, para servir al Señor. Así que vamos a seguir adelante buscándole y sirviéndole. También quiero recordarles que el próximo sábado tenemos Noche de Talentos. Vamos a tener nuestro karaoke aquí. Lo que usted quiera traer, escoja su canción, déjeme saber, o tráigase o mándeme su link de YouTube si quiere poner una canción, y todos vamos a cantar, ¿ok? No importa que usted sea más bueno que los músicos aquí, ¿verdad? Vamos a cantar. Así que vaya pensando en su canción el próximo sábado. Es un tiempo de adoración al Señor, un tiempo informal, podría decir, ¿verdad? Donde pues vamos a hablar al Señor, pero al mismo tiempo también vamos a tener un buen tiempo, ¿verdad?, gozándonos y conviviendo de esta manera y expresando al Señor nuestra alabanza, lo que a usted le guste. Es bueno siempre escucharlos, es parte de nuestra personalidad, ¿verdad? A lo mejor uno de ustedes le gusta norteño, otro le gusta banda, otro le gusta de trío, no sé. Alguno va a traer un rap o algo, no sé. Pero, todo se vale, ¿verdad? Vamos a expresarnos para servir al Señor. También hay alguien que nos sigue en Facebook, es un hermano de India, déjenme ver, no sé si se pronuncia así, es Rinki. Él habla español y él trabaja en el Ministerio de Niños en la Iglesia del Nazareno en Bangladesh. Gracias hermano por conectarse con nosotros. Él siempre está pendiente de nuestros servicios y muchas veces está comentando. Así que es un gozo poder compartir con nuestros hermanos en Facebook, ¿verdad?, nuestro servicio. Ojalá que podamos bendecirles, ¿verdad?, con nuestro tiempo aquí juntos. Así que, qué bueno, gracias por conectarse, hermano desde Bangladesh, y es un gozo poder compartir el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Eso es algo que vamos a ver hoy, es que algo que produce el Espíritu Santo es la unidad en la iglesia, una iglesia que está formada por diferentes colores y sabores, ¿verdad? Hay diversidad en la iglesia, pero Dios nos ha llamado para ser un solo cuerpo en Cristo Jesús. Y eso es lo maravilloso del Evangelio, ¿verdad? Que el Señor nos da ese privilegio de ser uno en Cristo. Aunque la iglesia no es uniforme, hay diversidad. Y ese es el poder del Evangelio, ¿verdad? Que nos llama a ser uno en Cristo, en su amor, en su espíritu, ¿verdad? De tal manera que lo importante aquí no es de dónde somos, de dónde venimos, el dinero que tenemos o el lenguaje que hablamos, sino que es el poder del Espíritu Santo y su amor para con nosotros. Ruth me estaba diciendo que... ¿Cassandra? Vamos a estar ahí, hermano. Okay. Si quiere ir con los niños, ¿verdad? Van a estar con Ruth. Gracias, Ruth, por ayudarnos. Se me olvidó decirle gracias a mi esposa en los reconocimientos. Pero gracias a Ruth y los que no. Vamos a organizar bien lo de los niños para que usted se involucre, así que les voy a estar dejando saber. Bueno, así que esta mañana vamos a venir a nuestro pasaje, ¿verdad? Hechos capítulo 2, si usted tiene ahí su Biblia, vamos a tenerlo ahí listo. Y decíamos que hoy es domingo de Pentecostés, por eso estamos leyendo este pasaje. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, Pentecostés básicamente quiere decir 50 días, ¿verdad? Después de la Pascua. Es una fiesta judía que involucraba varias cosas, las primicias, los primeros frutos. Había diferentes cosas que se hacían en ese tiempo de Pentecostés. Una de las cosas que también se recordaba es la presencia de Dios descendiendo para hablar con su pueblo en el monte Sinaí. Y si nos recordamos del Antiguo Testamento, miramos que con cuánto esplendor, ¿verdad? Con cuánta, podríamos decir, ruido, fiesta, celebración, Dios se revela a su pueblo, ¿verdad? En medio de un gran estruendo, de un gran evento, de un gran espectáculo, podríamos así decirlo.
Y este es algo que sucede en el Antiguo Testamento cuando Dios se revela a su pueblo para hacer un pacto con ellos. De tal manera que las personas alrededor del monte de Sinaí, ¿verdad?, se asustaban del estruendo, de lo que estaba pasando, y le dijeron a Moisés: mejor tú habla con Dios, ¿verdad? Nosotros vamos a escuchar de aquí de lejos. Pero ahora lo que está sucediendo en Pentecostés, ellos tienen su fiesta, pero al mismo tiempo Jesús había hecho una promesa, ¿verdad? Y también Dios a través de los profetas, de que su espíritu iba a descender sobre su pueblo. Y en esta ocasión tan especial en que se recordaban todas estas cosas, el Espíritu de Dios desciende en este grupo de discípulos, igual con ese estruendo, con ese espectáculo, con esas manifestaciones de poder extraordinarias de Dios. Y esto es algo hermoso, algo significativo, porque una de las cosas que vamos a ver en primer lugar esta mañana es que el Pentecostés significa gozo, significa emoción, significa ánimo, ¿verdad? Significa un ambiente de optimismo, de pasión por Dios. Y le dice el versículo 1: cuando llegó el Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Una de las cosas que caracterizan este evento es la unidad, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que estos discípulos estaban juntos, unánimes, ¿verdad? Yo no sé si usted se recuerda, pero en los 3 años del ministerio de Jesús hubo ocasiones en que los discípulos estaban peleando por el primer lugar, ¿verdad? Unos querían ser mejores que otros, unos querían tener el favor o favoritismo de Jesús con respecto a sus compañeros. Pero todas esas cosas han quedado en el pasado. En este momento en que miramos esta escena de los discípulos juntos, unánimes, buscando al Señor, ya ellos aprendieron la lección de que delante de Dios somos iguales, ¿verdad? De que delante de Dios no hay alguien mejor que otro. No se trata de nosotros, se trata de Dios. Y entonces están juntos esperando la promesa de Jesús. Jesús les había dicho: no se vayan de Jerusalén hasta que haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y de repente, dice el versículo 2, viene del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y bueno, eso es un espectáculo, por así decirlo, en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Hoy tenemos mucho problema con eso, especialmente porque el evangelio, la iglesia muchas veces se ha convertido solamente en eso, solamente en un show, solamente en un espectáculo. Pero el sentido del Pentecostés es una vibrante relación íntima con Dios, que resulta en este gozo, que resulta en estas manifestaciones de emoción, de gozo, de alegría. Pero fíjese en algo, la emoción, las manifestaciones externas de gozo no son un fin en sí mismo. De hecho, son el producto de una relación personal con Dios. Son el producto de buscar la santidad y de conocer la palabra de una manera profunda. Por eso, hermanos, cuando yo veo congregaciones o tiempo en algunos servicios donde casi se manipula a las personas para que se expresen emociones que a lo mejor ni siquiera sienten, ¿verdad? No estoy en contra de eso, porque la emoción, el gozo, la alegría, el escándalo, podríamos así decirlo, aún se vale, ¿verdad? Pero viene de una búsqueda profunda de la presencia de Dios en nuestras vidas. Viene de una búsqueda y de conocer la palabra de Dios de una manera profunda. Así que el gozo viene cuando entendemos quién es Dios. El gozo viene cuando entendemos qué es lo que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Es ahí cuando podemos nosotros, ya no podemos parar lo que, como dicen los apóstoles, ¿verdad? Lo que hemos visto y oído, lo que hemos experimentado. No se trata de brincar como mi hermano de al lado está haciendo, no se trata de levantar las manos como el otro hermano lo hace, no se trata de gritar como algún otro hermano lo está haciendo, ¿verdad? Se trata, sí, de expresar nuestra alabanza, nuestra adoración a Dios por nuestra propia experiencia que tenemos con Dios. Porque sabemos que Dios nos ama, porque sabemos que Dios ha perdonado nuestros pecados, porque sabemos que Dios nos ha salvado de una vida inútil, de una vida perdida, de corrupción.
¿verdad? Y nos ha traído, como dice la palabra, al reino de su amado Hijo. Y ese es el gozo. Esa es la razón de nuestra celebración, esa es la razón de nuestra alegría, esa es la razón de nuestro optimismo, de nuestro entusiasmo, conocer a Dios. Como cantábamos, ¿verdad? Queremos conocer a Dios. Y es cuando hay ese deseo y cuando nos encontramos con Dios, en esa reunión de la iglesia, en esa reunión de ese grupo de discípulos que están juntos, unánimes, ¿verdad? Podemos encontrar a Dios, podemos experimentar su presencia, podemos entender lo que Él es para nosotros, lo que hace por nosotros. Y entonces resulta en un desbordamiento a lo mejor de gozo. Debería ser así, ¿verdad? No debería haber restricciones para expresar lo que Dios ha hecho por nosotros, ¿verdad? El agradecimiento que tenemos por lo que Dios ha hecho en nosotros. Así que muchas veces el problema de esto es de que la iglesia se ha centrado muchas veces solamente en la expresión. Y entonces calificamos a las personas de espirituales o mundanas en base a cómo vemos que expresan su alabanza o su adoración. Y eso no tiene nada que ver con lo que está diciendo aquí el pasaje. La expresión de gozo se basa, ¿verdad?, en esa relación personal que tenemos con Dios. Y entonces nosotros lo vamos a expresar de diferentes maneras. También algo que ha hecho la iglesia últimamente es hacer un show, ¿verdad? Tener músicos profesionales, todo bien ensayado, de tal manera que el enfoque es más en agradar a las personas que en agradar a Dios. Y yo no digo que esté mal, ¿verdad? Nosotros dedicamos tiempo para practicar y siempre pensamos que necesitamos más tiempo para prepararnos. Y está bien, Dios le gusta el orden y le gustan las cosas buenas y bien hechas. De hecho, si nosotros leemos el Antiguo Testamento, Él da instrucciones específicas de cómo acercarnos a Él, traer nuestro sacrificio, ¿verdad?, nuestra alabanza, nuestra adoración de una manera preparada y bien hecha. Pero lo espiritual no se basa en qué tan profesionales somos, ¿verdad? La espiritualidad esa preparación no sustituye la espiritualidad. Lo que importa es que dejemos que el Espíritu de Dios llene nuestras reuniones, dirigiéndonos en una experiencia profunda con nuestro Dios. Así que vamos a seguir preparándonos, claro que sí. Pero lo importante es buscar la presencia de Dios en nuestra adoración, en nuestra alabanza. Así que Pentecostés significa gozo, pero no es un gozo como un fin en sí mismo, es un gozo que viene de conocer a Dios, de conocer su palabra. Así que Pentecostés también es experimentar el poder de Dios. En Hechos 2:4 en adelante dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: miren, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues los oímos nosotros hablar en cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y empieza a dar una lista de las diferentes nacionalidades de las personas que estaban ahí, terminando en el versículo 11 diciendo que todos los oían hablar en sus propias lenguas las maravillas de Dios. Pentecostés es experimentar el poder de Dios. El poder de Dios a través de su Espíritu nos capacita para servirle, nos capacita para ser sus testigos. El poder de Dios es una experiencia de que Dios es real y de que en verdad Dios está con nosotros. Experimentar el poder de Dios hace que las personas a nuestro alrededor sean conscientes de la presencia de Dios, aunque ellos no lo estén experimentando. Si usted se da cuenta, estas personas que estaban mirando a este grupo de discípulos estaban maravillados, estaban atónitos. Creo que son palabras muy extremas para describir la impresión que estas personas estaban teniendo de este grupo de discípulos. Y sabían por seguro que algo estaba pasando ahí, sobre todo por las manifestaciones y del poder del Espíritu Santo, haciendo que estas personas hablaran en una lengua que estos visitantes podían entender.
Lo que miramos aquí cuando hablamos de que el poder de Dios, de que el Pentecostés es experimentar el poder de Dios, miramos cómo el poder de Dios rompe las barreras. Regularmente, yo les decía a los muchachos al principio, nunca me siento listo para predicar. Siempre estoy pensando, necesito haber dicho esto, necesito estudiar más, ¿verdad? Y es cierto, necesitamos prepararnos. Pero el poder de Dios rompe barreras, nos capacita, nos ayuda en nuestras debilidades, en las cosas que no somos buenos. Él nos da las herramientas y los recursos a través del poder de su Espíritu para hablar su palabra. El Señor rompe las barreras, y lo miramos cuando estas personas empiezan a hablar en un lenguaje que todos los demás pueden entender. Lo que miramos aquí es que el propósito de Dios no es hacer un pueblo de cristianos que sean todos iguales. Algo que me impacta del Evangelio, que es maravilloso en el Evangelio, es que Dios trae unidad en medio de la diversidad. El mensaje del Evangelio es que el regalo de la salvación a través de Cristo es para todos, sin importar la cultura, el idioma, la raza o la nación. Dios da de su amor y de su gracia a cada uno, ahí donde uno está y como uno es. Es el Espíritu de Dios y su amor lo que nos conecta y nos hace un solo cuerpo. Somos parte de una familia, ¿verdad? Una familia diversa. No todos somos iguales, ¿verdad? Hablando en cuestión de nuestro background, de nuestro contexto. Y esta es la clave del llamado para nuestro servicio en el Señor. No es quiénes somos nosotros, sino es el poder que tenemos de parte de Dios a través de su Espíritu. Estas personas sobre quien vino el Espíritu eran galileos. Y esta es una información importante que nos da Lucas en este pasaje. Porque las personas que estaban mirando este grupo de discípulos estaban también maravillados por mirar este grupo de personas y pensar en quiénes eran estas personas. Y empiezan a hablar y empiezan a decir sobre el origen de estas personas. Eran gente de Galilea. ¿Y qué significa eso? A lo mejor nosotros no sabemos, pero los galileos eran un grupo de gente marginada. Era gente que se les miraba de menos. Yo no sé cómo usted ha experimentado esto, pero de donde yo vengo, ¿verdad? Hay unos pueblos alrededor y la gente mayormente considera a gente de un pueblo mejor que la del otro pueblo. Y no sé si esto pasa alrededor de su lugar de origen, pero a veces pensamos de gente de tal pueblo, de tal lugar, y decimos, esta gente es ignorante. O como decimos en México, son indios, ¿no? Es una manera muy despectiva muchas veces de referirnos a las personas. Pero ese era el caso de este grupo de gente, ¿verdad? De Galilea. Era gente considerada de menos. Era gente que no se consideraba gente preparada, ¿verdad? No, como decían los líderes religiosos, de Nazaret puede salir algo bueno, ¿verdad? Porque miraban a las personas de menos. Pero el poder de Dios, ¿verdad?, que viene, ese poder no tiene nada que ver con quiénes somos, sino tiene que ver con el poder que tenemos de parte de Dios a través de su Espíritu. No importa quiénes somos, porque lo que nos hace útiles es el poder de Dios obrando en nosotros, para la gloria y la alabanza, para que la gloria y la alabanza no sean para nosotros, sino para Dios, quien hace todas las cosas. Por eso en nuestra iglesia el contexto cultural, el contexto social o económico no son factores que determinen nuestro valor. Somos llamados a amar a los hermanos en base al amor, la fe y el Espíritu de Dios que está en nosotros, ¿verdad? Como dice la palabra, una sola fe, un solo bautismo, un solo Señor, que es en todos, sobre todos y por todos, ¿verdad? Esa es la base de nuestra relación con los hermanos en la iglesia. No importa quiénes son. Y eso es hermoso cuando lo miramos en acción en la iglesia, ¿verdad? Cuando miramos el libro de los Hechos que nos cuenta la historia de la iglesia, podemos ver en la iglesia a personas de todos tipos. Y cuando miramos a los apóstoles a hablarle a la iglesia a través de sus cartas, miramos cómo les exhortan a los patrones, a los amos, a los esclavos, a los griegos, a los gentiles, de una manera que podemos ver que todas estas personas están en esa iglesia.
Y eso no rompe la estructura social, ¿verdad? No cambia el hecho de que un esclavo se convierta a Cristo, ¿verdad? No cambia su posición social o su lugar en la sociedad, pero sí lo llama a portarse de una manera justa y respetuosa con sus hermanos. Igualmente a los amos, ¿verdad? El Evangelio no está tratando de cambiar a lo mejor su cultura o la estructura social, sino que está llamados a aceptar a todas las personas tal y como son, así como Dios también nos ha aceptado a nosotros como somos. Es una de las cosas que han fracasado en cuanto a los imperios, a los gobiernos que tratan de unir al mundo. Aún en la iglesia está este movimiento carismático, ¿verdad? Que trata de unir a todas las religiones. Y no sé si han visto también esos stickers donde dice coexistir y tiene diferentes símbolos religiosos, ¿verdad? La gente trata de pasar por alto ciertas cosas con el fin de llevarse bien, o de tratar de hacer todos de una manera igual, para poder tener una uniformidad y una unidad, pero no funciona. Algo que miramos en el Evangelio es de que el Evangelio sí ha logrado la unidad verdadera en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, y respetando la cultura y la manera de ser de cada persona, la personalidad, la manera en que nos expresamos. Y por eso se refleja en nuestra iglesia, ¿verdad? Por eso es la invitación a buscar a Dios y adorarle, ¿verdad? En nuestra propia personalidad, con la manera que nosotros de una manera individual nos expresamos. Y por eso a mí me molesta tanto cuando voy a una iglesia y los líderes que dirigen el servicio quieren que todo el mundo haga lo mismo, ¿verdad? Y dicen, esto es libertad, pero en realidad la libertad es expresarse como uno es. Si uno quiere brincar, está bien. Si uno quiere levantar las manos, está bien. Si uno quiere llorar, está bien. No todos tienen que llorar, no todos tienen que brincar, no todos tienen que levantar las manos, ¿verdad? Pero lo importante no es la expresión, sino de dónde viene, de ese corazón transformado por Dios, de ese corazón que ha conocido el poder de Dios, que ha entendido la palabra de Dios y las promesas que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Así que el Pentecostés, ¿verdad? Es ese poder que rompe las barreras, ese poder que nos hace saber que Dios está ahí, que Dios es real y que Dios está con nosotros. También el Pentecostés es poder para testificar. Una de las cosas que miramos aquí y en estos dos últimos versos, y tiene varias implicaciones, dice, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Una de las cosas que vemos aquí, y no puedo pasar por alto, es la cuestión de las lenguas, ¿verdad? Yo creo que la iglesia ha minimizado mucho esta cuestión de las lenguas. Si nosotros vemos el texto, vamos a ver cómo se ha limitado la cuestión de las lenguas dentro de la iglesia. Hay que tomar en cuenta todo lo que está sucediendo en el pasaje para poder entender qué es lo que este milagro significa. ¿Qué significa que los discípulos fueron capaces de hablar en diferente idioma? En primer lugar, quiero considerar la creencia de muchos sobre el don de lenguas como evidencia del bautismo del Espíritu Santo. Y para empezar, creo que minimizamos el poder de Dios, limitándolo solamente a hablar en un lenguaje que nadie entiende. Tampoco es lo que vemos en el pasaje, porque lo que miramos en el pasaje es que todos, diga conmigo todos entendieron lo que los discípulos estaban diciendo. En segundo lugar, es que las lenguas que los discípulos hablaron eran lenguajes que se hablaban en las diferentes regiones alrededor. Las lenguas que los discípulos estaban hablando no era para que su espíritu se comunicara con Dios, como algunos dicen, ¿verdad? Bueno, hablar en lenguas es para que tu espíritu se comunique con Dios y seas más espiritual y ese tipo de cosas. Pero la verdad es que los discípulos hablaron en lenguas no para que su espíritu se comunicara con Dios, y tampoco miramos el que ellos hablaran en lenguas como algo para su propio beneficio, ¿verdad? Miramos que ellos hablan en lenguas para testificar de las maravillas de Dios delante de su audiencia. Ese era el propósito. En primer lugar, la gente alrededor los estaba entendiendo. Y en segundo lugar, estaban escuchando el testimonio de los discípulos acerca del Dios grande que ellos estaban adorando.
Y ese era el propósito de hablar en lenguas en este pasaje, que es un pasaje clave porque estamos hablando de cómo el Espíritu Santo viene sobre su iglesia por primera vez. Y entonces, cuando consideramos las cosas que están pasando en este evento, no podemos decir que el hablar en lenguas, si nos referimos a un lenguaje que no se entiende, que no es comprensible, que nadie sabe qué se dice, es la evidencia del Espíritu Santo. Este pasaje no está apoyando esa postura, porque es un lenguaje que se puede entender y es un lenguaje que no sirve no más para comunicarnos con Dios, pero más que nada sirve para comunicar las maravillas de Dios a las personas que están escuchando. Esto nos habla acerca de lo que el Espíritu Santo, de lo que Dios quiere hacer a través de nosotros, y quiere que seamos testigos de sus maravillas. Quiere que hablemos de Él y que Dios se glorifique. No se trata de nosotros, no se trata de alabarnos a nosotros mismos sintiéndonos más espirituales que los demás. Porque saben que esta es una de las cosas que pasan en las iglesias donde se promueve este tipo de cosas. Las personas que no hablan en lengua son discriminados, son marginados, se les considera como cristianos de segunda clase, gente que no busca a Dios, que no es espiritual. Y las personas que tienen este tipo de manifestaciones, entonces estos sí son los que buscan a Dios. Pero quiero hacer también este comentario de cómo es esa persona el lunes en su trabajo, en la escuela, en su casa, con sus amigos, ¿verdad? Hermano, yo crecí en una iglesia pentecostal hasta los 15 años. Era una iglesia no extremista, era balanceada. No le digan al superintendente, ¿verdad? Pero una de las cosas que miraba, o que yo no sé si a usted le ha pasado, pero miramos en la iglesia a personas que son muy expresivas, ¿verdad? Y otra vez, no tiene nada de malo, está bien. Pero lo importante es, ¿qué es lo que Dios ha hecho en nuestro corazón? ¿Cómo es que Dios nos ha transformado? ¿Cómo es que realmente su presencia nos ha traído amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza? Porque cuando miramos a personas en su ambiente natural, no las conectamos con esa persona que miramos en la iglesia, ¿verdad? Porque decimos, esto no se parece a cómo te estabas comportando en la iglesia, ¿no? Porque realmente lo que Dios quiere hacer en nuestra vida es transformarnos, es cambiarnos, ¿verdad? Es darnos una nueva vida. Dice Pablo que andemos una vida que impacte. Él usa estas palabras, novedad de vida. Y eso en la iglesia no es donde necesariamente se expresa, es más allá afuera, donde nos enfrentamos al mundo, nos enfrentamos a las tentaciones, nos enfrentamos a las cosas que nos distraen de Dios. ¿Cómo reaccionamos a eso? Cuando tenemos el poder del Espíritu Santo, nos mantenemos firmes en el Señor, en nuestra convicción, en nuestra creencia, en nuestra fe, y no nos dejamos llevar por el pensamiento del mundo. Y ese es el poder de Dios, ¿verdad? Que viene para nosotros para testificar, para hablar de Él. Así que si hay algo que Dios quiere hacer cuando nos llenan de su Espíritu Santo, es que nosotros podamos ser instrumentos para testificar de Él, para hablar sus maravillas. No se trata de tener un mejor lugar en la iglesia como una persona más espiritual que otra. Se trata de poder servir al Señor y poder hablar su evangelio a las personas que no lo conocen. Y otra cosa que pasa con esto es que el propósito, o lo que miramos en este pasaje, tiene una idea de inclusividad. ¿Qué quiere decir eso? Este grupo de discípulos no es exclusivo. Si bien se habían estado reuniendo juntos, unánimes, para buscar al Señor, cuando el Espíritu de Dios se manifiesta y les llena, ¿verdad? Lo que hacen ellos es compartir el evangelio con las personas que están afuera, con las personas que los están mirando. Ese grupo no es exclusivo, porque otra vez la iglesia se ha comportado así. La iglesia dice, nosotros somos el grupo santo de Dios especiales, ¿verdad? Somos muy espirituales y no nos podemos mezclar con la gente que no es como nosotros. Y la iglesia se vuelve un grupo exclusivo. Pero otra vez, ¿verdad? El evento que miramos de Pentecostés aquí nos está diciendo que cuando recibimos el poder del Espíritu Santo, entonces los brazos se abren, las puertas se abren,
y recibimos a las personas de todas partes, de todos lugares, de toda lengua, de toda nación, de toda raza, todo color. Y los incluimos y les decimos que el mensaje de Dios es para ellos, que la salvación es para ellos, que el perdón de los pecados es para ellos. Es un llamado al mundo a ser partícipes de los beneficios del Evangelio. Así que el propósito de las lenguas aquí en este pasaje era dar a conocer las maravillas de Dios. Y hermanos, si el poder de Dios no es para darlo a conocer, para alabarlo y para honrarlo, entonces no tiene sentido. Entonces, ¿para qué queremos el poder de Dios? Creo que una de las cosas que más se necesita, hermanos, es precisamente el poder para testificar, para levantarnos como iglesia y compartir las maravillas de Dios. Hay más cosas que podemos decir en este pasaje, pero quiero terminar con algo que sucede en este evento. Al mirar la manifestación del Espíritu, una de las cosas que vamos a encontrar en primer lugar es oposición. Dice que unas personas estaban abiertas, ¿verdad? Estaban perplejos, diciendo, preguntándose, ¿qué quiere decir eso? Buscando una explicación, buscando una guía, buscando escuchar qué es lo que esto significa. Pero otros se burlaban y decían, están borrachos. Vemos dos cosas aquí. Una es que va a haber oposición. Y no tenemos que asustarnos de eso. De hecho, tenemos que prepararnos para cuando compartimos la verdad de Dios, la gente la rechace. Pero, ¿cuál es nuestra actitud? Miren, los discípulos se encontraron con estos obstáculos. Y cuando ellos predicaban el Evangelio, sufrían amenazas. Y Hechos 4:29 dice, ahora Señor, mira sus amenazas y destrúyelos. ¿Sí? ¿Así dice? ¿No han leído ese pasaje? Hechos 4:29. ¿Se acuerdan cuál era la oración de los discípulos antes del Pentecostés? Cuando eran rechazados, cuando Jesús era rechazado en algún lugar, decían, Señor, ¿quieres que oremos para que descienda fuego sobre esta gente? Pero mire la diferencia en Hechos 4:29, dice, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Nos están diciendo, mira cómo se opone esta gente, ¿por qué no los quitas del camino? ¿Verdad? Hay dos cosas, miramos dos tipos de personas, gente que se está preguntando qué es lo que esto significa, y también gente que se burla y se opone y dicen, esta gente está loca, están borrachos. ¿Y qué es lo que los discípulos hacen? No importa quién se oponga, siempre va a haber gente que quiera escuchar la palabra de Dios. Y la oración de esta gente es que con todo de nuevo hablemos la palabra de Dios. Hechos 5:41 dice, ellos salieron de la presencia del concilio porque los arrestaron, pero salieron de la presencia de las autoridades gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Cristo. Y que hicieron todos los días en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Eso es lo que hace el poder de Dios. Todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Para terminar, ya dije eso creo que 3 veces, pero Pentecostés nos confronta para tomar una decisión. Si somos cristianos, hermanos, si nos hemos encontrado con el Señor, debemos ser personas gozosas, entusiastas, apasionadas, porque eso es lo que trae la presencia de Dios en nuestras vidas. Tenemos que ser personas con poder, que demuestren, ¿verdad?, el poder de Dios, rompiendo barreras, quitando todo prejuicio, toda discriminación, mirando a las personas como Dios las mira, aceptando a cada uno como es y compartiendo con ellos su palabra, su evangelio. Pero también, ¿verdad?, no parar de hablar y testificar la palabra de Dios a pesar de los obstáculos. Eso es lo que hace el poder de Dios en nuestras vidas. Pero si no hemos conocido al Señor, si no nos hemos encontrado con Él, también el llamado, ¿verdad?, o el Pentecostés significa confrontación. ¿Qué es la decisión que vamos a tomar? ¿De qué tipo de personas vamos a ser? ¿De aquellos que se interesan por lo que está sucediendo, aunque no lo entienden? ¿O por aquellos que se burlan, ¿verdad?, y rechazan el Evangelio? Eso es algo que cuando nos encontramos con Jesús no podemos ser indiferentes. Tenemos que tomar una decisión, o le buscamos o le rechazamos. Y bueno, ustedes están aquí por una razón.
Creo que el deseo de su corazón es encontrarse con el Señor, buscar a Dios. Y vamos a tomar esa decisión esta mañana. Vamos a venir delante de Dios y vamos a decirle: Señor, quiero conocer más. No entiendo tu poder, tu gracia, tu misericordia, tu muerte en la cruz. No sé cómo entenderlo, no sé cómo aplicarlo, no sé cómo vivirlo. Pero quiero saber de qué se trata, quiero saber qué es esto. Quiero saber cómo funciona este poder y esta manifestación tuya. Quiero saber cómo es que cambias las vidas, cómo es que transformas los corazones. Y podemos venir al Señor y humillarnos delante de Él y buscarle. Amén. Y buscar cada día más de Él. Sí, Y tomar esa decisión, ¿verdad? Como decía este hombre que tenía necesidad de sanidad de su hijo, ¿verdad? Jesús viene y le dice: ¿tú crees que puedo hacer este milagro? Y él dice: creo, ayúdame en mi incredulidad. Aunque no tengo la certeza, ¿verdad? Yo tengo la disposición de buscarte, de servirte, de abrir mi corazón para que tú hagas tu obra en mi vida. Y como decíamos en la canción, muévete en mí. Y no sabemos lo que Dios va a hacer con nosotros, pero sí sabemos que va a ser algo bueno, ¿verdad? Porque el plan y el propósito que Dios tiene para nosotros es bueno, ¿verdad? Es de bien y de prosperidad. Así que vamos si quiere levantarse de su lugar, vamos a venir al Señor y vamos a orar y vamos a pedirle que el Señor se mueva en nosotros. Vamos a pedir que Dios obre en nuestras vidas, que Dios toque nuestro corazón, que traiga su gozo, su paz, ¿verdad? Su poder a nuestras vidas, de tal manera que podamos ser instrumentos en sus manos, ¿verdad? Que podamos tener la visión, la perspectiva de Dios con respecto al mundo, con respecto a nuestras vidas y con respecto a nuestra misión de servirle y de buscarle. Señor, te damos gracias en esta mañana por este tiempo de meditar en tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos ayudes cada día a buscar de ti, Señor, a servirte, Señor, a dedicarnos, Señor, para ti, rindiendo todo lo que somos, Señor, renunciando a nuestros propios deseos, nuestros propios anhelos, Señor, para servirte y dejar que tu voluntad, Señor, sea hecha en nuestras vidas. Te rogamos, Señor Jesús, que hagas tu morada en nuestro corazón, que te sientes en el trono de nuestras vidas, Señor, y que puedas gobernar todo lo que somos, lo que hacemos, Señor, para tu gloria, Señor. Que podamos entender esta mañana, Señor, que no se trata de nosotros, que no se trata, Señor, de sentirnos mejor que los demás o creernos mejor que otras personas. Se trata de darte a ti la gloria, la honra y el poder y la alabanza, Señor. Y poder hablar, Señor, de tus maravillas, Señor, con las personas que te necesitan, Señor, con aquellas personas que han perdido la esperanza, Señor, que viven en oscuridad, Señor, que necesitan, Señor, ese toque poderoso de tu poder en sus vidas. Ayúdanos, Señor, para poder ser testigos, Señor, en medio de este mundo, Señor, que no te conoce, Señor. Porque hay personas que rechazan, pero hay personas que están preguntándose cómo es esto, cómo funciona, que tienen, Señor, el deseo de aprender de ti, de buscar y de acercarse a ti, Señor. Ayúdanos para ser instrumentos, Señor, en tus manos y compartir tu palabra con esas personas, Señor. Nos ponemos en tus manos en esta hora, Señor, y te rogamos ese poder, Señor, esa presencia tuya, Señor, que llene, que inunde nuestro corazón, Señor, y que se refleje en ese gozo, Señor, y en ese poder para testificar, Señor, tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, y te damos gracias, Señor. Amén. Así como están de pie, vamos a recibir la bendición del Señor, ¿verdad? Y dígale a su hermano: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que Dios les bendiga. Ángela.
Mari, no te vayas a saludarme. ¿Qué crees que tomé? Avísale desde el sábado que la vea, dígale que pasa. Desde el domingo, el sábado